Bienvenidos a Guía de la Enfermería, una vez más con ustedes, Christopher Drakenberg. Hoy en compañía de... Hoy tenemos una compañía especial. Varios años sin verla desde que empezó a cursar su residencia, pero ya en el día de hoy pudimos hacerla venir. Con nosotros la doctora Ilsa Quero. Doctora. Gracias por la invitación. Y esa manera que tú lo dices es como que me trajeron obligada. Yo vine bajo mi propia voluntad y para mí es un placer estar aquí. Y qué bueno que quedó aclarado, así que ya libres de culpa. Sí, sí, sí. Doctora, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy me gustaría hablar de un trastorno que se ha visto impulsado y potencializado con la pandemia de una manera increíble. O sea, el trastorno de ansiedad generalizado. Muchas personas ya conocían sobre este trastorno antes de la pandemia, pero después de la pandemia ya vemos que las redes sociales, los medios y hasta el vecino y hasta uno mismo ya ha comenzado a conocer más sobre este trastorno. Pero qué interesante suena el tema. Aunque me gustaría, doctora, que usted se presente para nuestro público que no la conoce. Pero ya tú dijiste mi nombre. Bueno, la doctora Ilsa Quero, de este lado, médico psiquiatra. Excelente. Amiga fiel de la guía prehospitalaria de años anteriores. Desde los tiempos de la malaria. Sí, sí, sí. Y no hay mucho que decir. Estamos aquí para servirle. Doctora, para empezar, ¿por qué ponerle apellido al trastorno? Porque noté que usted dijo trastorno de ansiedad generalizado. ¿Por qué ese apellido? ¿Existen varios tipos de trastornos de ansiedad? Sí, el DSM-5, que lo vi por ahí, por cierto, que tú tenías uno pequeño, ¿eh? Ay, viniste con tu... Has bajo la manga. Estaba haciendo la investigación. Hizo la tarea. Sí, sí, sí. Tiene varias subdivisiones. Tenemos el trastorno del pánico, la agorafobia, la fobia social, la fobia específica, que no es más, por ejemplo, la fobia específica de estas personas que dicen que le tienen miedo a las ranas, a la cucaracha, a la oscuridad, a las arañas, arañofobia. O sea que todo eso cabe dentro de lo que es los trastornos de ansiedad. Exactamente. Ya cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizada, englobamos otra sintomatología. O sea, no hay aunque, puede ser que una persona con un trastorno de ansiedad generalizada pueda presentar trastorno de pánico, agorafobia y fobia social. Puede existir todo este conjunto de trastornos juntos, porque ¿qué es la palabra trastorno? Es un conjunto de síntomas y signos que vemos. Y ya ahí le ponemos, en este caso, un apellido, ya sea agorafobia, pánico o generalizada. Entonces, así como en síntesis, ¿qué sería lo que diferencia uno de otro? Bueno, por ejemplo, hay que definir lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. No es más, en palabras llanas, es como un miedo intenso y tú no sabes a qué. Muchas personas lo describen, ahora está de moda en las redes que le dicen que un exceso de futuro. Tú tienes miedo a algo que va a pasar, pero tú no sabes qué. ¿A qué? Un miedo constante. Entonces ya ahí hay una sintomatología que se puede somatizar. Muchas personas tienen cefalea, dolor de cabeza, temas gastrointestinales, ataques de pánico. Ya es un poquito más diferente. En los ataques de pánico, por lo general tienen una duración de 10 minutos. No están sostenidos como la generalizada, como la ansiedad generalizada, sino que en los ataques de pánico el paciente o la persona cree que tiene como si fuera un infarto en muchas ocasiones. Te refiere que tiene dolor torácico, palpitaciones, tiene diaforesia, o sea, está sudoroso y cree que se va a morir. Me imagino que ustedes que tienen esa experiencia como paramédico, en muchas ocasiones no fueron ni uno ni dos pacientes que llamaron por un dolor de pecho y cuando llegaron tenían un ataque de pánico. Pero, ok, ya que tenemos ya una sintomatología definida, unas características específicas, hablemos un poco de las causas. ¿Cuál sería la causa de estos trastornos? Bueno, hay un sinnúmero de causas. Las causas específicas así todavía se desconocen.
pero sí lo podemos dividir. Hay un factor genético, o sea, si tus padres sufren de ansiedad, hay un alto porcentaje de que tú sufras de ansiedad. Ya a nivel estructural, podemos ver que, por ejemplo, a nivel cerebral, no me voy a ir tan fino, pero tenemos la amígdala, que es una de las estructuras cerebelosas, no las amígdalas palatinas, porque no se confundan, hay unas que están aquí, otras que están aquí. Es una de las estructuras más estudiadas actualmente en torno a los trastornos de ansiedad generalizados. Que hay una sobreproducción, ¿cómo diría en palabra llana? Bueno, vamos a decir que la amígdala es como si fuera un pequeño motor, entonces si esta trabaja de más, tú puedes sufrir de ansiedad. También hay otros factores neurobioquímicos que hablan de serotonina, noradrenalina, dopamina, y también está el cortisol. El cortisol es la famosa hormona del estrés. Aunque ahí se produce ahí debajo en las glándulas suprarrenales, encima de los riñones, el cortisol tiene mucho que ver con el estrés. Y hay dos picos, hay un pico en la mañana y un pico en la noche por lo general. Entonces, ¿qué pasa con esta hormona? Que es súper interesante. Realmente esta hormona se creó o está para ayudarnos a nosotros o protegernos del peligro. Dígase de ese motorista que atraca. Entonces, cada vez que nosotros sentimos un motor que se nos acerca y ya hemos sufrido un atraco, uno siente un saltito. Tiene su gorra Pico Chato y su tenis Jordan. No de una vez alerta. Sí. Entonces, exactamente. Se activa ese sistema de alerta-huida y ahí interviene el cortisol. El cortisol llega al cerebro y dice, mira, estamos en peligro, ¿qué vamos a hacer? El cerebro le dice, espérate, tenemos que actuar. Yo voy a dejar de recibir oxígeno porque necesitamos más oxígeno en los músculos para poder correr. Entonces, yo le voy a decir también al corazón que lata más rápido para que ese oxígeno llegue más rápido a los músculos. Entonces, los músculos, al recibir más oxígeno, más riego sanguíneo que antes, se tensan. Por eso muchas personas que sufren de ansiedad y estrés dicen siempre que tienen un dolor en la espalda o la sienten dura. Entonces, a ese mismo tiempo que los músculos se tensan, el corazón está latiendo más rápido porque hay una mayor demanda de oxígeno. Entonces, aquí vienen las palpitaciones. Debido a que no estamos en la prehistoria, aunque sí se han dado casos que la gente sale corriendo, nosotros no mantenemos estáticos porque no podemos salir corriendo en una plaza porque van a decir, estoy loco, aunque no puedo utilizar ese término. Después que yo me gradué de psiquiatría no puedo usar. No, pero es el concepto que la gente cree que van a pensar mal de ti porque no te estás comportando con las normas sociales, entonces tú te quedas tranquilo con ese sentimiento de miedo y muerte inminente y tú no sabes por qué. Porque cuando miras para todos lados no está pasando nada. Todo el mundo está haciendo su vida normal. Entonces, cuando ese sentimiento se sostiene en el tiempo, viene más somatización y se sostiene, entonces ahí ya hablamos de un trastorno de ansiedad generalizado. Óyeme, pero la psiquiatría es una batalla, Wellington. Porque oye por dónde, oye cómo empezó ella. Todavía no se tiene la causa específica. Y eso, he notado que eso en la mayoría de los trastornos en psiquiatría, estamos en eso. Todavía no se tiene la causa específica. Se ha estudiado que esto puede causarlo, pero también esto, pero todavía no se tiene la causa específica. ¿A qué se debe eso cuando, o sea, no estamos hablando de 2 días ni una semana en cuanto a historia de la psiquiatría y que todavía desconozcamos tantas cosas? Tú tienes que entender que el cerebro es el órgano que ahora mismo o siempre ha estado bajo investigación. Es el órgano que menos datos tenemos. Cada 5 minutos sale un estudio nuevo en torno al cerebro. Entonces no podemos decir que existe una causa específica porque cada día hay un descubrimiento nuevo en torno al desarrollo y el razonamiento humano. O sea, si tú te pones a pensar de todos los órganos, el único que no podemos trasplantar, que lo necesitamos de una manera constante, que nos hace ser quienes somos, con el cual podemos racionalizar, es el cerebro.
es algo infinito. Es como preguntarte a ti mismo, ¿qué nos hace ser quienes somos? La pregunta más difícil que se le Y puede eso hacer que hay a muchas alguien. teorías en torno a eso. Si entramos en filosofía no vamos a salir de ahí, ¿no? No, Déjalo no. ahí, déjalo ahí. Volvamos más acá. Vamos a la ciencia. Doctora, pero regresando ya más al tema central que nos atañe. Este trastorno, para ser diagnosticado, ¿qué características debe tener? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Hemos tenido personas cercanas que quizás en algún momento ha presentado algunas de las características que usted ha descrito acá, pero ha sido un episodio así y ya, y no se ha repetido. Eso debería llamar a preocupación, debería la persona acercarse a, no sé, un psicólogo, directamente un psiquiatra, o son cosas que pueden pasar y nunca más. Puede pasar. Hay que tener en cuenta que la ansiedad no es mala y el miedo es un sentimiento primario que no es malo. Si te pasa en una ocasión por el tema de que tenías un examen o el tema de que se te pidieron 1,000 pesos y tú no tienes más dinero y tienes una sintomatología ansiosa, o sea, tú somatizas ese sentimiento de preocupación No, y miedo. por 1000 ahora mismo cualquiera somatiza. Ya usted sabe. Entonces, si te pasó en un momento y fue un evento aislado, no pasa nada. Pero ya si se sostiene en el tiempo, hablamos de más de 2 semanas, un mes, y te está provocando una dificultad para tú realizar tus actividades diarias, ya tú debes ir considerando si necesitas ayuda. Yo tengo muchos pacientes que antes de llegar a psiquiatría por el tema del estigma, han ido al otorrino, al cardiólogo, al traumatólogo por los dolores musculares, etcétera, y cuando ya llegan a consulta tienen una carpeta llena de estudios donde los otros colegas le dicen que todo está bien. O sea, que digamos que eso se traduce también en un hueco grande en la economía. Sí, Porque sin lugar a pasar por duda, todos esos especialistas antes de llegar donde el no psiquiatra. creo que sea, tú lo puedes ver como un tema económico, pero tal vez si tú te pones a pensar, tal vez lo que aquí hay un tema de educación. Sí, recuerde que todos los temas de lo que sean en RD se traduce a un tema económico, Sí, lamentablemente. porque creen que si tú vas al psiquiatra tú estás loco. Si tú vas al psicólogo tú también estás loco. Es más, yo tengo colegas que le han dicho a muchos pacientes, mire, vaya donde la doctora, yo no puedo hacer más con usted tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Que ya en la población médica ya se ha aprendido a identificar la sintomatología. Porque si tú tienes un paciente con 20 años con una taquicardia constante y todos los electros están bien, el mapa, el Holter, todo está bien, pero él dice que siente una taquicardia y que siente un miedo constante a la muerte, tú como médico, ya tú o como especialista de cardiología o medicina interna, otro especialista, ya tú decides mandarlo, referirlo a un médico pertinente que se encarga de ese tipo de trastorno. Y ellos dicen que no. ¿Al psiquiatra? No. Pero yo no estoy loco, doctora. Yo no ¿Cómo estoy tú me vas a mandar para loca. el psiquiatra? Todavía hay un tema cultural que se ha ido aboliendo. Después de la pandemia, y gracias también a los medios y a las redes sociales, las personas han aprendido que el psiquiatra no solamente para la gente, como dicen coloquialmente, está loco. Fue un año trancado. Sí, todo el mundo pasó por un Fue trastorno un año adaptativo, trancado. o sea, Todito lo sentimos. los primeros 15 días todo el mundo tenía trastorno del sueño. Nadie dormía bien. Eso nadie lo dice. La gente estaba que no se encontraba. Y después para salir de nuevo, ahí estaba la ansiedad. No, y de hecho, podemos recordar imágenes que se vieron en los medios de lo que estaba causando los niveles de agresividad. Bueno, todavía hoy en día estamos sufriendo de esa agresividad que hay en las calles, luego
de haber estado encerrados por tanto tiempo. Pero algo que usted mencionó, doctora, y es el hecho del referimiento donde el psiquiatra. ¿Cómo puede una persona ajena al área de la salud saber qué decisión tomar a la hora de acudir a un profesional de, del área de la psiquis? ¿Cómo elegir ir donde un psicólogo o donde un psiquiatra? Bueno, tenemos que diferenciar qué es un psicólogo y con un psiquiatra. Exacto, eso es lo que me gusta de ella, que ella es brillante, ella capta rápido. Vamos allá. Tú podías preguntármelo directamente. No había problema con eso. Hay que tener en cuenta que el psiquiatra es un médico. Antes que nada se hace medicina general y después se hace psiquiatría, que son 4 años, incluyendo un año de medicina interna dentro de esos 4 años. O sea, nosotros no solamente indagamos el tema de la psiquis o el razonamiento per se, también indagamos el tema de la psicofarmacología, los neurotransmisores y otras causas orgánicas que están afectando tu cuerpo y pueden afectar tu salud mental. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que tienen un trastorno de ansiedad generalizado y lo que tienen es un hipertiroidismo que lo puede provocar. Hay pacientes con ideas delirantes de daño que creen que lo están persiguiendo y lo que tienen es una tiroiditis de Hashimoto. Es muy común esa patología. O sea, que no es solo como uno pensaba, que a raíz de un problema mental uno empezaba a somatizar, sino que se puede dar también en sentido inverso. Exactamente. Una patología te puede entonces llevar a tener trastornos. Claro, y el psiquiatra tiene el conocimiento para corregir esa parte. Ya en torno a la psicología, que a mí me encanta la psicología, yo tengo muchos colegas psicólogos, es que a lo que estamos con la psicoeducación, la medicación y acomodando ese desbalance neurobioquímico a nivel cerebral, en terapia podemos encontrar, o conjunto con la terapia, cuáles fueron esos desencadenantes que atravesaron esos mecanismos de defensa a nivel cerebral, o sea, que te rompieron para tú caer a ese punto, y trabajarlos y crear mecanismos que tal vez algún día o el usuario, la persona que esté bajo medicación, no la necesite más y pueda afrontar de una manera adecuada los estresores, porque es el tema. Todas las enfermedades mentales nacen cuando nosotros no podemos enfrentar esos estresores externos y nos afectan, se rompen nuestros mecanismos de defensa. Y lo difícil en ese sentido es que muchas veces ni siquiera identificamos qué nos está causando el estrés. De hecho, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos manejando un nivel de estrés elevado que nos está sobrepasando. Sí, tú sabes que muchas personas confunden mucho la ansiedad con el estrés. El estrés tiene una causa específica. Ah, sí. Sí, la ansiedad no tiene una causa específica. O sea, tú te puedes estresar, ya sea porque tienes un examen, y puedes tener síntomas ansiosos, puedes tener evacuaciones diarreicas, como lo pasó a todo el mundo, dolor de cabeza, un malestar. Una causa muy común es la famosa llamada de, mira, tengo un retraso. Ok, no he vivido la experiencia, pero aparentemente yo tampoco, pero me han contado. Yo siento que tú te sientes como... No, sino que... Sí, sino que como uno está en el área de la salud, siempre se le acercan personas y demás. Sí, no me imagino la llamada, pero te entiendo. Me imagino que es muy preocupante, y más cuando tú no lo estás esperando. Yo también me imagino que sí. Cuando, vamos a decirlo así, después de esa semana llega el periodo menstrual, esa sintomatología estresante y ansiosa desaparece. Adiós taquicardia. Claro. Vuelves a dormir como un bebé. Claro, regresa el sueño, vuelves a comer, te da apetito. Dejas de roncar porque empiezas a respirar a plenitud. Sí. Sí. Pero mira,
podríamos durar aquí horas y horas, pero la ansiedad ha sido un tema enorme. Por ejemplo, hay pacientes ansiosos que se comen las uñas, que sufren de bruxismos, que rechinan los dientes cuando decían que tú eras joven y tenías que parásitos. Sí. Realmente eso es ansiedad, es un síntoma de ansiedad, una somatización. O sea que porque hemos visto que quizá durante mucho tiempo se hablaba de ansiedad, pero se mencionaba así como un tema a la ligera, pero vemos que es algo como con mayor seriedad de lo que se creía. Sí, es un tema complejo. O sea, un paciente o una persona con ansiedad a veces no puede salir de su casa. No puede trabajar. O sea, yo tengo una paciente que ella es bioanalista y ella por el tema de los ataques de pánico, por el miedo inminente que le sucede, ella ha tenido dificultades en sangrar a los pacientes. O sea, te está afectando en tu vida laboral. Entonces ahí ya tú te das cuenta que tú necesitas una ayuda extra. Doctora, aprovechando ahí que usted menciona esa parte, y voy a hacer la pregunta para que la responda en el siguiente bloque. ¿Cómo está el tema de salud mental actualmente en República Dominicana? Por ejemplo, usted menciona el caso de esa paciente, pero ya logramos avanzar aunque sea 2 pasos hacia adelante, de que esa paciente se entienda que eso es un tema de salud y que esa paciente pueda, no sé, disfrutar de una licencia médica mientras maneja su tema de salud mental, porque anteriormente eso aquí era un caos. Pero no me responda, vamos a la pausa y en breve continuamos con la doctora Quero. Estamos de regreso en su espacio Guía de la Enfermería, recordándoles que el día de hoy nos está acompañando la doctora Ilsa Quero, médico psiquiatra, con la cual estamos tratando el tema de lo que es la ansiedad generalizada. Doctora, dejamos una pregunta en el aire. ¿Podría por favor respondernos? Bueno, tú me preguntaste sobre cómo vamos aquí en República Dominicana en torno a la salud mental. Así es. ¿Qué te puedo decir? Hemos mejorado bastante. Se está tratando el tema, las redes sociales, los medios han resaltado la preocupación y también la importancia de la misma. O sea, nosotros tenemos suicidios que salen en las noticias, tenemos muchos actos de violencia y muchas expresiones en torno a la depresión y la ansiedad. O sea, tenemos adolescentes que hablan de depresión y la ansiedad en las redes sociales y dicen que están deprimidos o lo manifiestan. Todavía nos falta mucho en torno al tema cultural. Hay muchas barreras que se deben abolir. La salud mental debería ser un tema que se da en las escuelas, donde no solamente se invierta tiempo, bueno, todas las materias son importantes, pero también hay que hablar sobre el bullying con los jóvenes, que de esos, si hay uno que le están haciendo bullying, y hay 3 que son los maltratadores, que ese cuarto niño que recibió una orientación sobre lo que era el bullying, y lo que está bien y lo que está mal, le diga a los otros, miren, estamos haciendo esto mal, no que se una con un sentimiento de buscando un sentimiento de pertenencia y pertenecer a un grupo y hágalo mal hecho. O sea, tú te imaginas si aquí en las escuelas se invirtiera en salud mental, cómo tal vez nosotros tuviéramos una sociedad menos violenta. Aquí no hubiera noticias de que las personas se matan por un parqueo o se tiran sillas por ahí. Y todo eso al final es un tema de salud mental. Vuelvo y repito, sí hemos logrado muchas cosas, pero todavía faltan muchas cosas por lograr. O sea, en su opinión, el mismo tema de los periodos de encierro durante la parte más cruda de la actual pandemia de COVID, de alguna manera
pudo ayudar a que el tema de salud mental tomara la relevancia que quizá está teniendo hoy en día? Sí, lamentablemente ha ayudado. Lo que pasa es que ya cuando las personas se vieron encerradas, se dieron cuenta de ese sentimiento, ese miedo, esa tristeza. Y también nosotros somos seres sociales. Imagínate que te quiten interactuar con otra persona, no sentir ese calor humano. Entonces, por más que sea, es chocante para nosotros. Y también todos los procesos de duelos, todos esos familiares que perdimos y no lo estábamos esperando por una enfermedad. O sea, tú le añades todo eso. Personas, duelo por pérdida de empleo, duelo por pérdida significativa de un familiar. Personas aquí se vieron que perdieron negocios que estaban emprendiendo. Entonces, la economía. El personal de salud fue de los más golpeados, porque el personal de salud se vio sometido a la pérdida de los familiares, pero también a la pérdida de colegas cercanos que lamentablemente partieron dando la batalla, tratando de ayudar. Sí, realmente sí. Y aún así hay gente aquí que no se quiere vacunar. ¿Tú puedes creer eso? No, y lo lamentable no es eso, lo lamentable es que Ay, con toda esa presión que sufrió el personal de la salud, todavía no se tome en serio el tema de darle un seguimiento a ese personal. Victoria, agregándole lo de la vacuna, y hay gente que no se quiere poner la tercera dosis tampoco. Pero volviendo al tema de la ansiedad generalizada, para no perdernos mucho, en, ya que tenemos identificadas ciertas características, eh, ya mencionamos que debe ser extenso en el tiempo. De hecho, usted mencionó que durante más de 2 semanas, quizás un mes y demás. Una vez identificado esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo es el tratamiento en este tema? mira, antes de irme para hablar de tratamiento, en días anteriores, una persona muy cercana, médico también, me hace un comentario y me pregunta, ¿cómo yo le puedo decir a otra médica, a una colega, amiga, que ella necesita ir al psiquiatra? Y mira que los médicos tienen tradición de ser pacientes difíciles. Nosotros somos pacientes muy difíciles. Todo el personal de salud es un paciente difícil. Realmente. Bueno, yo me tomo mi medicamento. Cuando mi médico me dice, pues yo me quiero sanar, a mí púyenme. Claro, yo no voy a sufrir mucho, a mí púyenme. Ya yo tengo mi tercera. Y si me dicen una cuarta, me pongo la cuarta. Pero No. para no perdernos mucho del tema, Es bromeando. esas Entonces, emboscadas que está organizando Wellington últimamente. mira, si es difícil, no hay una manera correcta de tú decirle a un familiar o un amigo, porque aquí debido al tema cultural lo pueden malinterpretar. Todavía hay mucho estigma con eso. Exactamente. Tal vez no hay una manera correcta. En muchos casos la manera correcta es ser empático. Y decirle, mira, yo considero que esto tiene una solución, tal vez deberíamos buscar ayuda. Yo no creo que tú tengas un problema de que estás loco, sino que necesitas mejorar tu salud mental. Entonces ya se da ese primer paso. Y si ya eres tú que entiendes que hay algo mal en ti, que tú necesitas una evaluación, perfecto. Ya tú te dirigiste al psiquiatra, se hace una evaluación, porque eso no es a la ligera. Se hace un historial clínico, en muchas ocasiones también se hacen analíticas para descartar patologías, como yo te dije, un hipo, un hipertiroidismo, hay pacientes con insuficiencia renal crónica, un síndrome urémico puede dar sintomatología psicótica, ya tú ves, o sea, entonces uno tiene que descartar ciertas cosas. Ya cuando nosotros lo descartamos y hacemos las evaluaciones pertinentes, obviamente, ya nosotros procedemos a ver cuál sería el mejor tratamiento para ese usuario que necesita la ayuda, porque en medicina 2 más 2 no son 4. Eso siempre se ha dicho. Todos los pacientes son diferentes y responden de una manera diferente a la medicación.
Sí, lo que te puedo decir, que no hay que tenerle miedo. El acetaminofén es más hepatotóxico que muchos medicamentos de psiquiatría. Sí, doctora, tradúzcale eso ahí a los muchachos. ¿Qué es hepatotóxico? Bueno, que afecta el hígado. Por ejemplo, el acetaminofén es una de las drogas, porque todos los medicamentos son drogas, más consumida. Y aquí la gente se mete hasta 6, 7, por ejemplo, la ivermectrina. La gente estaba consumiendo eso a dos manos con lo del COVID, ni siquiera tenía COVID. Y ni siquiera hay estudios que hablen de que realmente es beneficioso. Entonces, si tú pasas de, por ejemplo, 4 gramos de acetaminofén en 24 horas, tu hígado sufre. Tu hígado se puede ver afectado. Es tan tal que por eso no recomienda que tú pases de 4 pastillas de 500 miligramos en 24 horas. Por eso hay que tener tanto cuidado y se hace cálculos cuando se le dan a los niños. Tiene efectos secundarios. Y mira, y tú dices, no, doctor, un acetaminofén. Un medicamento tan inocuo como el acetaminofén, que lo compramos todos los días, todo el mundo aquí se toma. Me duele la cabeza, un acetaminofén. Es más, aquí también me duele la cabeza, hasta una ampicilina se toma. Sí, Hay un concepto de hecho, que la ampicilina es un antibiótico y cura la cefalea. De hecho, en el programa anterior estuvimos hablando, ahora que usted menciona eso, precisamente del abuso con el tema de los antibióticos, la resistencia bacteriana, que por cierto pueden pasar por el canal para que disfruten de ese contenido. Estuvo sumamente interesante el análisis. Doctora, pero en el tema de la ansiedad generalizada, el tratamiento se circunscribe solamente a los psicofármacos. Mira, ahí vuelvo y repito, tenemos la psicoterapia también, hay mecanismos para afrontar los ataques de pánico. Yo soy muy partidaria de los ejercicios de respiración y la parte de la relajación, ayudan bastante. Entonces, ya entrando a la parte de los psicofármacos, también hay otros fármacos. Hay antiansiosos, antidepresivos, hay benzodiazepinas que podemos utilizar, que también se utilizan mucho como anticonvulsivantes. Hay una serie de gama de fármacos que nosotros podemos utilizar para combatir la ansiedad, pero va a depender mucho del paciente. No es lo mismo un paciente hipertenso y diabético a un paciente joven deportista de 24 años. Todos van a tener necesidades diferentes. Me resultó interesante ese término. ¿A qué se refiere el término psicoterapia? Mira, hay muchos tipos diferentes de terapia. Hay terapia conductual, cognitivo-conductual. Va a depender de las necesidades. En muchas ocasiones es muy buena la terapia porque los pacientes con ansiedad tienden a tener muchos pensamientos catastróficos. Sobreanalizan las situaciones. Es como si tú tuvieras constantemente, tú sales, ay mira, pasó un carro muy cerca, me iba a chocar el carro. Yo no debí ponerme estos tenis, caí en un charco, eso fue culpa de los charcos porque yo salí. Es una lluvia de pensamientos de que algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. Y después que tú tienes 2 horas pensando que algo malo va a pasar, algo malo debe pasar. Algo malo debe pasar y ya tú dices, yo sabía. Entonces vas alimentando ese miedo una y otra vez. Entonces, lo que se busca en muchas ocasiones con la terapia es modificar esos pensamientos y crear otras conductas para que no tengas ese pensamiento. O sea, prácticamente es combatir esos pensamientos negativos. Pero siempre va a ir de la mano la psicoterapia con la farmacoterapia. Sí, yo soy muy partidaria. Hay pacientes que en ocasiones uno necesita estabilizarlo con psicofármacos primero y después se puede valorar el tema de la terapia o trabajarlo en conjunto. Obviamente también hay que ver en el caso de la ansiedad, porque hay patologías que, por ejemplo, una esquizofrenia o un
cuadro psicótico breve secundario a sustancias, como por ejemplo marihuana, cocaína, éxtasis. Obviamente lo ideal es estabilizar al paciente primero y después tú puedes hacer terapias dirigidas al uso y abuso de sustancias, a adicciones, para que el paciente deje esas adicciones. Hay que valorar cuál es el caso. Mira, estaba pensando un poquito que hace unos minutos me preguntaste sobre la temática de República Dominicana y actualmente estamos cruzando con un fin de semana largo donde ha visto un sinnúmero de consumo de sustancias, porque aquí somos muy pro alcohol. Somos muy pro alcohol. Entonces, ¿tú sabías que muchos de los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad generalizada tienden a automedicarse con sustancias? Y muchas de estas sustancias son legales. Tenemos que muchos pacientes que tienen un trastorno de ansiedad son fumadores activos. Ah, sí. Sí, o sea, la nicotina, calma la ansiedad, porque se pega a unos neurotransmisores, a unos neuroreceptores a nivel cerebral, donde va la dopamina, entonces te calma, te genera cierta relajación y cierto sentimiento de plenitud. ¿Qué sucede? Ese sentimiento no dura mucho, entonces ya a las 2 horas el neurotransmisor ya está desocupado y tú quieres más cigarrillo. Entonces, para tú tener ese sentimiento tienes que fumar. Y llega un momento que se crea algo que se llama tolerancia. Cada vez necesitas más. Por eso, si antes te fumaba un cigarrillo, ahora te fumas 2. Después de los 2, vamos por los 5. Entonces, es una de las automedicaciones más comunes en los pacientes ansiosos. El cigarrillo y el tabaco. También ahora está mucho de moda estos cigarrillos electrónicos, que yo veo que mucha gente lo tiene en el cuello, muy que de tiene moda. Niveles de nicotina, y muchas personas te lo dicen, no, que yo soy ansioso y eso como que me tranquiliza, me calma, no, tiene un 3 de nicotina, porque tú gradúas la nicotina. Entonces, eso es una automedicación. Lo mismo pasa con el alcohol. O sea, muchas personas te dicen, no, yo estoy nervioso. Y esto es muy popular. No, tú estás nervioso, vamos parando aquí en el colmado a beber una cerveza. Todo va a estar bien, tómate esa cerveza. Date ese trago para que coja valor. Relájate ahí. Relájate. ¿Qué sucede? Entonces nos estamos automedicando de una manera incorrecta. Y en muchas ocasiones, en vez de tratar una patología de la raíz, tenemos o creamos otra problemática que afecta a nuestra salud. O sea, gracias al alcohol podemos tener problemas renales, problemas hepáticos, problemas cardíacos, y por la misma línea va el cigarrillo. Y también tenemos el tema del cáncer. El cáncer aquí tiene unas cifras enormes. Alarmantes. Y una de las terceras causas de cáncer, o sea, con más muertes, es, si no más recuerdo, el cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo ideal es dejarnos de automedicar y salir de ese mecanismo de la negación y aceptar y ser valientes, ¿eh? Y el valor no es la ausencia del miedo, es hacer la cosa aunque tengas miedo, y buscar ayuda con un personal capacitado que te puede orientar. Y no necesariamente tener miedo. Yo he tenido muchos usuarios o pacientes que ellos han ido a consulta y yo le digo, no, usted no necesita medicación, usted necesita hacer un cambio en su estilo de vida. Y yo lo he referido a una psicoterapia específica. No todos los médicos, psiquiatras, medicamos y no te queremos volver zombie, como la gente cree. Sí, eso es uno de los tabúes que aún permanecen, que muchas veces la persona quizás logra sobrepasar el tema del estigma, pero entonces está el miedo de que me van a dar pastillas y me voy a volver adicto y la voy a usar de por vida y yo no quiero eso. Sí, yo no quiero depender de un fármaco, pero es un tema cultural. Debemos entender que la ansiedad y la depresión vinieron para quedarse. Y es igual, una enfermedad igual que la
hipertensión arterial, la diabetes, la epilepsia. Hay que meterse en la cabeza que es un desbalance bioquímico de unos neurotransmisores que están a nivel cerebral, que te hace sentir triste, ansioso, estresado. Son hormonas de la felicidad también, la famosa dopamina, que ya todo el mundo habla de oxitocina, que es la hormona del amor, de la dopamina. Sí, ya se han vuelto parte del lenguaje común. Exactamente. Ya antes te decían, no, yo te quiero, no, mi amor, tú mueves mi dopamina. Uy, tu Romeo. Sí, hay muchos memes así. Entonces, ya que lo estamos siendo parte del diario vivir y del diálogo, deberíamos ya tomarla en serio y entender que cuando tienes esas sustancias o tienes un desbalance de esa sustancia, tú necesitas una medicación. Entonces hay un tema muy relevante ahí, doctora, y es el tema de la atención profesional, de acudir donde profesionales con su sello de garantía. Entonces, en ese sentido, ¿dónde podemos encontrar a la doctora Ilsa Quero? Bueno, actualmente yo estoy laborando en Santo Domingo Este, en un centro que se llama Centro Montevisión, que está en la Bonaire con San Vicente. Y también tengo el placer de 2 días a la semana ir a la Romana. Yo estoy en el este, me gusta el este. Viajando ahí con vista al mar. Sí. En un centro que se llama Cosmic Surgery. Y cualquier cosa me pueden encontrar en las redes sociales, donde están ambos contactos y direcciones tal cual, Ilsa Quero. Bueno, hemos disfrutado el día de hoy de la visita de la doctora Quero. Yo espero que haya sido de su agrado el tema de hoy. Quiero que la doctora se comprometa públicamente a visitarnos nueva vez para tratar otros de los temas que en la actualidad deben seguir tomando relevancia en cuanto a salud mental. Así que, doctor, el compromiso está hecho. Por nuestra parte, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en la próxima.